6 de la mañana, 49 minutos. Nos actualizamos con más informaciones. Anoche, confusos hechos en un batallón muy central en la capital del departamento del Atlántico. Estamos hablando de Barranquilla. Al parecer, una mujer, dos hombres irrumpieron en este batallón. Es la noticia que se tiene en horas de la madrugada. En la instalación militar abrieron fuego con un fusil, causando una herida de bala en una pierna a uno de los soldados que estaba prestando guardia a esa hora. Hubo intercambio de disparos y tras este intercambio los perpetradores del ataque huyeron al parecer por un arroyo contiguo al batallón. Inmediatamente se desplegó un dispositivo en el que participó el ejército, la policía y hasta la Fuerza Aérea. Sin embargo, aún no se logra dar con el paradero de los delincuentes. Increíble estos hechos en el batallón Paraíso, pleno corazón de Barranquilla. También tenemos noticias en Chigorodó, en el departamento de Antioquia, a las 6 de la mañana, 50 minutos. Un grupo del ejército fue emboscado por hombres armados. El ataque ocurrió en el casco urbano del municipio, causando la muerte a un soldado y dejó heridos a 4 más. La ciudadanía logró captar el momento de este intercambio de disparos. Ahí lo ven ustedes en las imágenes, aunque se desconoce quién estaría detrás de este ataque. En esta zona del departamento de Antioquia hay que recordar que cuenta esta zona con fuerte presencia del Clan del Golfo. Ataque a Chigorodó, en el departamento de Antioquia. 6 de la mañana, 51 minutos. La inseguridad que se sigue viviendo en la capital, en Bogotá, y nuevamente tenemos que registrar casos de escopolamina. En esta oportunidad, un hombre que estaba de rumba con sus amigos, fue víctima de estos ataques con escopolamina. Desafortunadamente, vaciaron sus cuentas más de 200 millones de pesos. Todo ocurrió el viernes 8 de julio, cuando Andrés Díaz, un joven de 26 años y un amigo, disfrutaban de una noche de fiesta en el sector de bares de la avenida 19 con calle 116. Luego se trasladaron a un establecimiento de la calle 100 con carrera 11. Estuvimos compartiendo unos tragos y de un momento a otro perdí el conocimiento y vine a recobrar el sentido el día sábado a la 1 de la tarde. Al parecer fue en ese último sitio donde Andrés fue víctima de las bandas que usan escopolamina para robar. Cuando yo me despierto me percato que estoy en un lugar muy desconocido para mí, nunca había estado en ese barrio, estaba en un andén y veía mucha gente transitando por el lugar. Es decir, que era bastante transcurrido, pero ninguno se acercó a ayudarme. Pude evidenciar como mucha apatía de la gente, porque ver a una persona en esas condiciones inconsciente es para que alguien se tome el tiempo de ayudarlo. Me di cuenta que estaba muy desorientado y no tenía muchas de mis pertenencias. Entre ellas revisé mi cédula y revisé que no tenía ni mi tarjeta de débito ni mi cédula. Tampoco tenía mi reloj y una cadena. Ayudado por su familia, el joven fue llevado a una reconocida clínica del norte bogotano. Fui diagnosticado con envenenamiento por benzodiazepinas. En las hipótesis dicen que tuvo que haber sido ingerida, que me la echaron en el trago que estaba tomando, entonces posiblemente pudo haber sido en el bar o saliendo del bar o no sé, simplemente son hipótesis que me dicen. Durante la mañana del sábado, los delincuentes hicieron de las suyas con la tarjeta de débito de Andrés. No sé la manera en cómo han accedido a la contraseña de mi cuenta bancaria. Supongo que me habrán golpeado porque tengo varios moretones y tuve varios moretones que hasta medicina legal ya tiene conocimiento. Supongo que a través de esos medios y esos golpes accedieron a mi cuenta de banco y se fueron a un reconocido centro comercial de Bogotá a realizar varias compras a mi nombre, los cuales evidentemente yo no estaba en la capacidad de hacer. El de este joven no es un caso aislado. Este mismo fin de semana, un ciudadano canadiense fue víctima de la escopolamina en la zona de la 116 con 19. Fue encontrado por la policía en el barrio Cedritos. ¿Su nombre es cómo es? Es François Tifo. ¿Extranjero de dónde? De Montreal, Canadá. Listo. ¿Ya se siente mejor? Sí.
tener mucho cuidado. Uno siempre piensa que este tipo de cosas nunca le van a pasar a uno, que eso son simplemente cosas de las noticias y que eso siempre es para otros. Pero ahora que lo viví en carne propia es algo muy difícil, es algo que genera muchos traumas. Mientras los casos persisten, la Policía Metropolitana continúa la cacería de las mujeres expertas en este tipo de modalidad de robo. Complicado este tema de la escopolamina. 6 de la mañana, 54 minutos. Pues a propósito, la policía ha dado a conocer que ha recibido más de 560 denuncias desde enero hasta mayo por estos casos de hurtos, robos y demás con escopolamina. Entre enero y mayo, 560 denuncias por robos. Esto significa un aumento de 100 casos en comparación con el año 2021. Esta modalidad no solamente se practica en bares, en discotecas, en restaurantes. Ojo, porque las bandas operan en puertas de entidades financieras y cerca a los cajeros automáticos. Hay que estar muy alertas. 6 de la mañana, 55 minutos. Seguimos registrando temas de inseguridad en la capital. Una mujer que fue víctima de un robo sector de Ciudad Salitre. Cuando esta mujer, 70 años, fue abordada por 4 hombres luego de retirar del banco 10 millones de pesos. 2 de los 4 hombres, que al parecer la persiguieron desde la salida del banco, descendiendo de una de las motos, la lanzaron al piso, la golpearon en la cabeza y se llevaron el dinero. Mientras tanto, los otros 2 delincuentes, montados en otra motocicleta, vigilaban pues que no pasaran vecinos del sector. La policía llegó al lugar 20 minutos después, cuando la víctima ya había decidido retirarse del lugar de los hechos. Mujer, 70 años, le robaron 10 millones de pesos, 4 hombres cuando estaba haciendo este retiro en un banco. 6 de la mañana, 56 minutos, y hay noticias con la Corte Suprema de Justicia, que ha concedido libertad condicional a la exdirectora del DAS. Estamos hablando de María del Pilar Hurtado. La exfuncionaria, recuerden ustedes, fue condenada por el escándalo de las chuzadas durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Hurtado pagaba una condena de 14 años de cárcel por estas interceptaciones ilegales a periodistas, magistrados, abogados y opositores del gobierno. Ya ha cumplido 3/4 partes de la pena, así que tiene libertad condicional María del Pilar Hurtado. Seis de la mañana, 57 minutos. Seguimos muy pendientes del caso de la diseñadora Nancy González. La captura que se dio de ella y de 2 de sus cercanos colaboradores. Fue negada la solicitud que hizo la defensa para la libertad. En estos momentos entonces continúa tras las rejas, y además se reveló la existencia de una ex empleada de la diseñadora que habría colaborado con las autoridades de Estados Unidos. El juez 30 de control de garantías le negó la libertad a la reconocida diseñadora Nancy González, quien el viernes pasado fue capturada por la Fiscalía por el delito de traficar pieles exóticas hacia Estados Unidos. La empresaria, quien a través de un habeas corpus solicitó su libertad, al considerar que su detención había sido ilegal, le fue negada esta petición al considerar que, al ser una captura con fines de extradición, quien al final debería otorgar su salida de la cárcel debería ser directa y exclusivamente el fiscal general de la Nación. La exitosa diseñadora, quien durante décadas se codeó con celebridades de Estados Unidos, Seúl, Dubái y París, fue capturada después que una mujer empleada suya y quien tenía el cargo de promotora comercial de su empresa la delatara. Tras varias interceptaciones, la Fiscalía determinó que esa mujer llamó a varias personas para avisarles que sus tiquetes hacia Estados Unidos ya estaban listos para que viajaran con el fin de llevar los artículos de marroquinería. Esas llamadas se habrían hecho en marzo de este año, días antes de que se llevara a cabo un showroom de Nancy González en Nueva York. En esa época, la empleada de la diseñadora viajó con 28 carteras hechas de piel de caimán. Al no presentar los permisos correspondientes, fue detenida en la aduana. Desde entonces, empezó a colaborar con la justicia con el fin de obtener beneficios judiciales y le contó a las autoridades cómo era el proceso de traslado de las carteras a diferentes países.
La mujer hizo un preacuerdo con la justicia norteamericana y estaría próxima a testificar en contra de su exjefe. 6 de la mañana, 59 minutos. Capturada entonces Nancy González, la diseñadora, junto a dos cercanos colaboradores. Estamos hablando de Mauricio Rodríguez Giraldo, trabajador de confianza, y John Camilo Aguilar. Él está señalado de realizar maniobras comerciales para que esta mercancía, estos bolsos con pieles de animales en vía de extinción, pudieran salir del país. Queremos saludar a esta hora, 6 de la mañana, 59 minutos, precisamente al abogado de una de estas personas que está tras las rejas. Estamos hablando de John Camilo Aguilar. Doctor Elmer Montaña, como siempre, un placer tenerlo acá en Red Más Noticias. Bienvenido. Gracias, muy amable. Un saludo para usted y para los televidentes. ¿Qué viene ahora en el proceso? Porque se presentó un recurso por parte de la defensa, el habeas corpus, para que pudieran quedar en libertad. El juez negó esta posibilidad. ¿Qué viene ahora en el proceso? Bueno, ese recurso lo presentaron los abogados de la señora Nancy González. Nosotros no hemos podido obtener el poder escrito de John Camilo Aguilar para iniciar los trámites ante la Fiscalía General de la Nación como corresponde, debido a que la policía de la estación Los Mártires impidió que él suscribiera el poder, con un argumento realmente absurdo, como fue el hecho de que los policías no le podían entregar el poder para que lo firmara porque se hacían parte de la negociación entre el abogado y el cliente. Ahora creo que John Camilo lo trasladaron a la cárcel La Picota y ahí vamos a intentar ingresar para que finalmente nos firme el poder y hacer los trámites ante el señor fiscal general de la Nación, porque recuerden ustedes el allanamiento y registro, los allanamientos que se llevaron a cabo fueron declarados ilegales por la juez 28 Penal Municipal con función de control de garantías de Cali. Y entonces, en ese sentido, como los allanamientos tenían como único objetivo darle capturas a estas personas, pues obviamente las capturas de contera resultan ser ilegales, razón por la cual nosotros insistiremos en la libertad de John Camilo. Entre otras cosas, porque es que esta solicitud de extradición es un despropósito. John Camilo era un oficinista, un asalariado, una persona que simplemente tramitaba los permisos que legalmente le eran entregados a la señora Nancy González en su empresa, que también era una empresa legal, con el propósito de ella poder adquirir de esos criaderos certificados legales que funcionaban aquí en Colombia y algunos en España, pieles para que ella elaborara los bolsos que enviaba a diversas partes del mundo. La empresa de la señora Nancy González era una empresa legítima, una empresa supremamente acreditada en nuestro país. La dificultad que se presenta es que, según el gobierno norteamericano, ella envió unos bolsos a los Estados Unidos sin cumplir con los requisitos del gobierno norteamericano para el ingreso de los mismos. Pero es muy importante aclarar lo siguiente. Aquí a John Camilo, ni a Mauricio, ni a la señora Nancy González se le puede endilgar que estuviese traficando con pieles de animales exóticos adquiridas en el mercado negro, porque eso es falso. Todas las pieles eran de zoocriaderos certificados con los cuales ella elaboraba, vuelvo y repito, esos bolsos que enviaba a los Estados Unidos, algunos de ellos, sino que, de acuerdo con el gobierno norteamericano, lo hizo de manera irregular, un número muy pequeño de bolsos, y por esa razón la han solicitado a ella, a John Camilo y a Mauricio en extradición. Para hacer claridad entonces sobre lo que viene en el proceso o las medidas que ustedes van a tomar, nos dicen que John Camilo, usted nos confirma que fue enviado a la cárcel a Modelo, pero una vez pueda firmar el poder, ¿van ustedes a interponer nuevamente el recurso del habeas corpus para poder definir que quede en libertad, a pesar de que el juez ha dicho que esto solamente lo puede llegar a decir la Fiscalía? Bueno, en el caso de John Camilo, dicen que lo trasladaron a la cárcel La Picota. Nosotros no hemos iniciado ninguna acción en pos de la libertad de él, porque vuelvo y repito, no hemos podido obtener el poder escrito. El trámite es el siguiente: como fue el señor fiscal general de la Nación el que expidió la orden de captura y la ilegalidad del allanamiento fue declarada en relación con el procedimiento llevado a cabo por la Fiscalía, pues obviamente la ruta que hay que seguir es solicitarle en primer lugar al señor fiscal la libertad de John Camilo. Eso es lo que vamos a hacer. Si el señor fiscal la niega, pues ahí quedaría abierta la posibilidad de recurso de habeas corpus.
Pero vuelvo y repito, en el caso de John Camilo nosotros no hemos podido iniciar ninguna acción legal a favor de él por las circunstancias que le acabé de anotar anteriormente. Sí. Doctor Montaña, lo que dicen las informaciones de prensa en el caso de la labor que hacía John Camilo, dice que estaba señalado de maniobras comerciales para que la mercancía, estos bolsos, pudieran llegar a salir del país. ¿Exactamente qué labor cumplía John Camilo con respecto al trabajo que hacía con la diseñadora Nancy González? Mire, John Camilo era un oficinista, un asalariado, una persona que tenía como objeto, su labor era simple y llanamente tramitar los permisos ante el Ministerio del Medio Ambiente para que la señora Nancy González pudiera adquirir las pieles en los zoocriaderos en Colombia, inicialmente algunos eran en Medellín, después en Barranquilla, y también adquiría de zoocriaderos en España. Esas pieles las tenían que comprar en estos lugares porque eran pieles que ya venían curtidas con unas especificaciones, unos colores que eran los necesarios para poder ella trabajar los artículos que enviaba a los Estados Unidos. De manera que la labor de John Camilo era una labor legítima dentro de una empresa legal que funcionaba o funciona en la ciudad de Yumbo, en el Valle del Cauca. Sí. ¿Cuál es la razón por la cual el señor John Camilo fue privado de la libertad? Los Estados Unidos de Norteamérica, los investigadores, capturaron a John Camilo con el propósito de presionarlo, oigan bien, para que declare en contra de la señora Nancy González. A él, antes de esta captura, se le acercaron unos investigadores y ofrecieron que colaborara con la justicia norteamericana para que declarara en contra de la señora Nancy González respecto a las labores o las actividades que ella estaba llevando a cabo, según dicen, con el envío de manera irregular de unos bolsos a los Estados Unidos. John Camilo no tiene conocimiento de eso, porque es que la labor de él no es el envío de bolsos. Como quiera que él no colaboró porque no tenía nada que decir, sí, lo solicitaron en extradición. Oigan bien, acusado del delito de contrabando, una persona que no tenía ningún tipo de actividad relacionada con el envío de esos bolsos, que no se beneficiaba de ninguna forma con las negociaciones que la señora Nancy González estaba realizando con este tipo de mercancía. De manera que esto es realmente un despropósito, una manera irregular de presionar a una persona, a un ciudadano colombiano, para que declare en contra de otro ciudadano. Esto realmente es realmente una injusticia, un atropello que se está cometiendo en contra de John Camilo, porque se sale de toda lógica que un muchacho que solamente tenía labores de oficinista vaya a ser acusado del delito de contrabando cuando él no tenía ningún tipo de dirección, manejo, mucho menos, propiedad sobre los bienes o las carteras que eran enviados a los Estados Unidos. Esa era simplemente una manera de presionarlo para que él declare en contra de la señora Nancy González. Pues doctor Elmer Montaña, abogado de una de estas personas que está en estos momentos tras la reja, John Camilo Aguilar, gracias por atendernos y seguimos muy pendientes de este caso. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muy amables. 7 de la mañana, 7 minutos. Ahí está. Vamos a ver en qué termina. El doctor Montaña es abogado de una de las personas que está tras la reja. Son 3 los detenidos. Dentro de este grupo de personas está la diseñadora Nancy González. 7 de la mañana, 7 minutos. Cayeron 2 de los presuntos delincuentes integrantes de esta banda denominada El Tren de Aragua, una banda venezolana que se dedicaba a robar, a secuestrar, asesinar e inclusive a embolsar a personas acá en la capital. Estos 2 venezolanos, identificados como Alfredo Brito alias Alfredito y Víctor Salazar alias El Capi, fueron capturados por la policía y la fiscalía en cercanías a Corabastos. Ambos hacen parte del Tren de Aragua, banda que viene sembrando el terror especialmente en el sur de la ciudad. Estos 2 delincuentes, de acuerdo a lo que se tiene en la estructura del Tren de Aragua, realizan actividades de sicariato, tráfico de estupefacientes. Según las autoridades, alias El Capi es uno de los peores asesinos del Tren de Aragua, ya que estaría involucrado en al menos 46 asesinatos. Junto a alias Alfredito, cayeron en una redada contra esta organización criminal señalada de torturar, asesinar y embolsar a sus víctimas. Ya llevamos 16 embolsados en Bogotá, ya llevamos 5 esclarecidos. Este es muy importante porque alias Alfredito es uno de los miembros más importantes de la organización criminal El Tren de Aragua.
Tren de Aragua nació en ese estado venezolano en el 2000 cuando varios obreros sindicalizados que trabajaban en la construcción del ferrocarril de Venezuela incursionaron en actividades delictivas. Su líder es Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, detenido en la prisión de Tocorón. Según el Centro de Pensamiento Insight Crime, se fortalecieron gracias a funcionarios del régimen chavista como el exgobernador de Aragua y exvicepresidente Tarek El Aissami, a quien la Casa Blanca ha señalado por presuntos nexos con terroristas de Oriente Medio. Actualmente tienen más de 2.000 integrantes que se expandieron a países como Colombia, Perú y Brasil, y su modus operandi es torturar y asesinar a sus víctimas para luego infundir terror en las redes sociales. Se suma a las 5 capturas que hemos logrado realizar para el esclarecimiento de 5 de estos homicidios. Seguimos con la investigación de manera estructural con la Fiscalía en los municipios, en las localidades de Bosa, Kennedy y Marte principalmente. La policía y la Fiscalía siguen tras la pista de más delincuentes para desarticular esta organización criminal. 7 de la mañana, 10 minutos. Vamos con noticias de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y el COVID-19. Sigue considerando al COVID-19 como una emergencia sanitaria internacional. Esto debido al incremento de casos de contagio en las últimas semanas en varios países del mundo. Y además argumenta que se debe a subvariantes como la Omicron. Nuevas oleadas del virus demuestran una vez más que el COVID-19 no ha terminado, ni mucho menos. A medida que el virus nos empuja, debemos retroceder. Estamos en una posición mucho mejor que al comienzo de la pandemia. Por supuesto que hemos hecho un buen progreso. Tenemos herramientas seguras y efectivas para prevenir contagios, hospitalizaciones y muertes. Sin embargo, no debemos darlas por sentadas. 7 de la mañana, 11 minutos. Noticias del COVID-19 acá en la capital. Ha dicho la Secretaría de Salud que no hay vacunas de Sinovac en la capital. Es el llamado de atención que está haciendo. Le ha solicitado la Administración Distrital al Ministerio de Salud la entrega de nuevas dosis de este biológico que, recuerden ustedes, se aplica a niños y niñas de entre 3 y 11 años de edad, así como a personas de otras edades que requieren refuerzo de la vacuna. También aclaró que Bogotá seguirá vacunando con dosis de Pfizer, Janssen y Moderna. Con Sinovac no, porque por el momento no hay. Es claro que debemos seguir prefiriendo la utilización del tapabocas en algunos espacios confinados y cuando tenemos aglomeración de personas, lo mismo que en el transporte público y en los hospitales o centros geriátricos. De la misma manera, debemos seguir con el lavado de manos y con la ventilación de los diferentes espacios, pero sobre todo, por favor, vacunémonos. Hay muchas personas que se quedaron con 2 dosis de vacuna y no más. Y a las 7 de la mañana, 12 minutos, les cuento cómo está el registro de las UCI, las unidades de cuidado intensivo en nuestro país. Ahí tienen ustedes los números, las camas UCI a nivel nacional. El país tiene 11.319 camas UCI en el país. Estos son datos del Departamento de Monitoreo del Ministerio de Salud. La ocupación de estas 11.319 camas supera levemente el 50%. Ahora, vamos a ver el número de pacientes con COVID, 2.486 pacientes con COVID en UCI. La cifra es preocupante, pero por supuesto no tiene los niveles de otros picos de la pandemia. Los expertos se lo atribuyen a la vacunación contra el coronavirus. Otra cifra importante. Estamos hablando de 3.292 pacientes no COVID-19 en UCI. En este ítem, el Ministerio de Salud incluye personas con otro tipo de enfermedades respiratorias. Así están las UCI en nuestro país a las 7 de la mañana, 13 minutos. De la mañana, 13 minutos, noticias, nos actualizamos con la información en la capital. Alex, con los buenos días, y pues desafortunadamente tienen que ver con hechos de inseguridad. Un primer caso en la localidad de Suba y también amanecemos con un hecho sicarial en el sector de Normandía, occidente de la capital, calle 51 con avenida Boyacá. Alex, los saludo, buenos días. Así es, Jenner, muy buenos días. Pues yo los saludo efectivamente desde la avenida Boyacá con calle 51 en el sector de Normandía y estamos enfrente de la notaría 76
porque aquí anoche se registró un caso de sicariato. Sicarios asesinaron a una persona y la policía nos acaba de confirmar que esta víctima de estos hechos corresponde al nombre de José Francisco Barona Ortiz, el notario 76, el encargado de esta notaría en donde nosotros nos encontramos, pues fue asesinado anoche. Las primeras informaciones indican que este funcionario iba caminando por este corredor vial por la avenida Boyacá hacia el sur y que metros más adelante, sobre la calle 49 aproximadamente, unos sicarios lo atacaron, le dispararon en repetidas ocasiones y luego huyeron en motocicleta por la avenida Boyacá hacia al sur. Pues el CTI de la Fiscalía y las autoridades investigan los hechos, pero hasta el momento se descarta la hipótesis de que haya sido un atraco, debido a que en el momento del levantamiento del cadáver, pues esta persona, este notario, tenía todas sus pertenencias. Pues la policía y el CTI viene recopilando todo el material probatorio, viene recopilando los videos de seguridad y testimonios, personas que estuvieron presentes, para averiguar exactamente qué fue lo que ocurrió con el asesinato de este funcionario, Jenner. Por otro lado, yo le cuento efectivamente los dos casos de inseguridad que ocurrieron en las últimas horas en la localidad de Suba. El primero ocurrió en una panadería cuando dos delincuentes ingresaron a este sitio armados, trataron de asaltar a dos personas, a dos clientes que habían entrado a comprar pan en este establecimiento, pero se encontraron con la sorpresa de que estas dos personas que estaban ahí eran agentes del Gaula de la policía. Pues estaban armados, sacaron sus revólveres, lograron reaccionar y lograron capturar a estos dos delincuentes y entregarlos a la policía. Estos dos delincuentes ya fueron judicializados y fueron presentados en la URI de Palo Quemado. Y el otro caso ocurrió en el sector de Compartir. Allí una persona había denunciado ante la policía que había visto su vehículo, que se lo habían robado días antes, lo había visto en un parqueadero. La policía llegó al lugar y efectivamente encontró en este parqueadero este vehículo robado, pero el vehículo ya estaba con las placas cambiadas. Sobre este caso nos habla precisamente el oficial de inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá. Este vehículo ya presentaba su sistema de identificación alteradas y gracias a la labor de los peritos de automotores se logra establecer que no correspondía esta identificación que tenía con la del original del vehículo, y por tal razón se captura a la persona que lo tenía en su momento y se deja a disposición de la autoridad competente. Y en otras noticias relacionadas con municipios aledaños a Bogotá, estaremos muy pendientes de un anuncio que se hará por parte de la alcaldía de Soacha, en el sentido de que posiblemente se decretará el pico y placa para el día domingo en este municipio ubicado al sur de la capital de la República. Esa información con Alexander Gómez para Red Más Noticias. Y a las 7 de la mañana, 32 minutos, hablamos del dólar, tema que se ha venido moviendo a lo largo prácticamente del último mes, y es que sigue aumentando. Vamos a tener una apertura de dólar en 4.627 pesos. Esa es la tasa representativa del mercado que rige a partir de hoy. Ha registrado el dólar un máximo histórico en el mercado cambiario, con precios pues que ayer ya superaron estos 4.600 pesos. En la jornada de ayer se situó entre 4.590 y 4.634 pesos. Este fenómeno pues enciende las alarmas entre los inversionistas, atendiendo que la situación ha sido sistemática desde la elección del nuevo gobierno, y esto sumado al fantasma de recesión en los Estados Unidos. Les repito, hoy el dólar abre a 4.627 pesos y estamos a la expectativa de cómo se va a mover. Ahora, la otra noticia es que ya tenemos paridad 1 a 1 entre el euro y el dólar, una situación que no se vivía desde hace más de 20 años, un hecho que ocurre mientras aumenta el temor en los mercados de una recesión económica en Europa, en los Estados Unidos, una alta inflación, una creciente incertidumbre sobre la continuidad en el suministro de gas ruso por la invasión a Ucrania. En el último año, el euro ha registrado un descenso de 15%, un nivel
que nunca se había alcanzado desde que fue establecida como la moneda única del bloque. El tipo de cambio entre el euro y el dólar estadounidense pues alcanzó la paridad, mismo precio. 7 de la mañana, 33 minutos, y continúa la polémica. Las declaraciones que hizo el presidente electo, Gustavo Petro, a través de Twitter. Esto, por supuesto, por el anuncio de la nueva junta o la extensión del periodo de la junta directiva de Ecopetrol. Una dura advertencia después de que se publicara un artículo en el diario La República sobre la junta directiva y los cambios en el periodo de sus miembros, que ya no va a ser de 2 años, sino que va a pasar a 4 años. Pues escribió Gustavo Petro: no nos reten. El voto popular es mandato. Quiero producir un consenso, pero no doblegar el voto popular que quiere energías limpias. El propietario público elige libremente sus miembros en las empresas que lo representan. Es la representación del pueblo, fue lo que escribió Gustavo Petro. El comentario de Mauricio. Sigue avanzando el proceso de empalme entre el gobierno saliente de Iván Duque y el gobierno entrante de Gustavo Petro, y en esas discusiones a veces se dan tensiones más fuertes, a veces no tan fuertes. El día de ayer se presentó una tensión alrededor de uno de los temas más polémicos de esta transición de un gobierno al otro, y es el que tiene que ver con la política petrolera. En concreto, alrededor de la Junta Directiva de Ecopetrol, la empresa petrolera nacional. Todo el mundo sabe que la Junta Directiva es la que rige los destinos de la empresa, en qué invierte, en qué no invierte y qué terminará pasando con ella. Pues bien, ante un artículo del diario La República que explicaba cómo está funcionando la junta directiva actualmente de Ecopetrol, que en marzo de este año se le cambiaron las reglas del juego y se amplió de 2 a 4 años el periodo de los miembros de la junta, lo que querría decir que durante todo el cuatrienio o casi todo el cuatrienio permanecería la junta que estaba elegida previamente durante el gobierno de Iván Duque. Ante ese artículo, el presidente electo Gustavo Petro tuiteó lo siguiente en sus redes sociales: no nos reten, el voto popular es mandato. Primera idea. Segundo, quiero producir un consenso, pero no doblegar el voto popular. Segunda idea. Y tercero, el propietario público elige libremente los miembros de las juntas en las empresas públicas. Todo eso quiere decir que no está del todo suave y tranquilo ese tránsito en lo que se refiere a Ecopetrol. Pero esa última idea de el propietario público elige la junta directiva parecería reñir con el que ya se haya cambiado el periodo de los miembros de la junta a 4 años. ¿Se puede cambiar? ¿No se puede cambiar? Pues efectivamente se puede cambiar. Basta con que una vez se posesione el nuevo gobierno, nombre nuevo presidente de Ecopetrol, se convoque una asamblea de accionistas donde el gobierno es mayoritario y deshagan lo que hicieron de ampliar a 4 años el periodo de los miembros de la Junta, lo lleven a 2 años y habría cambio de Junta al cabo de 2 años. Eso quiere decir que la jugadita, por ponerle un nombre, del gobierno saliente de Iván Duque es una jugadita prácticamente inocua, no va a tener ningún tipo de efecto porque la va a poder deshacer el gobierno de Gustavo Petro, pero también quiere decir que esa primera frase, no nos reten, riñe bastante con el ánimo conciliatorio que ha tenido el gobierno de Gustavo Petro hasta el momento en la mayoría de las carteras, y que aquí podría haber confrontación, cosa que pone nerviosos a los mercados. Recorrido por el mundo a las 7 de la mañana, 37 minutos. En esta primera emisión de Redman Noticias nos vamos a hacer este recorrido a Sri Lanka, donde ya huyó su presidente, esto debido a las protestas de los pobladores, y huyó a las Islas Maldivas. Los manifestantes entraron en furia porque la expectativa que tenían era que el mandatario rindiera cuentas por la crisis económica que ha hundido al país. El presidente emprendió la fuga en un avión militar. Cientos de asaltantes seguían en la casa presidencial. 7:38. Más noticias de Sri Lanka.
porque distintos manifestantes se tomaron la sede de un canal de televisión. La cadena televisiva suspendió la programación tras la irrupción de cientos de personas que protestan contra la crisis económica que está asfixiando este país. En las calles seguían los enfrentamientos entre manifestantes y uniformados. El canal de televisión es propiedad del Estado. Protestas que continúan en Sri Lanka. Nos vamos a Rusia. Tras 5 meses de guerra, el historiador de Yale, Timothy Snyder, advirtió sobre la que sería la estrategia de Vladimir Putin para ganar la guerra. Y más allá de lo bélico, señala que se trata de matar de hambre a una gran parte del mundo. Snyder es especialista en Europa Central y Oriental y advierte sobre las consecuencias del bloqueo naval a Ucrania, uno de los principales exportadores de alimentos del mundo que se centra en la exportación de cereales. Asegura que si el bloqueo ruso sigue, millones de toneladas de comida se van a perder y las personas morirán de hambre en diferentes países de Asia y de África. Explica que se trata de la política del hambre y que empezarán los mitines por comida. Se extenderá el hambre y la propaganda rusa culpará a Ucrania, lo que dice este periodista. ¿Y qué ha pasado con Twitter y con Elon Musk? Pues Twitter anunció que demandó a Elon Musk por retirar su oferta de compra de la red social. La demanda presentada en el estado de Delaware insta al tribunal a ordenar a Musk que complete su acuerdo de compra de Twitter por $44.000 millones, argumentando que ninguna indemnización económica puede reparar el daño causado a esta compañía. Es lo que ellos dicen. La red social acusa al multimillonario de criticar a la empresa, de alterar sus operaciones y de destrozar el valor para los accionistas. Desde que el magnate anunció, pues el pasado viernes, que se retiraba del acuerdo para adquirir la plataforma, las acciones de la empresa no han parado de bajar. 7:40. Nos vamos a Francia. Incendios forestales golpean al sureste de este país. Bomberos aerotransportados y cientos de equipos de emergencia luchan contra la conflagración que hasta el momento ha destruido por lo menos 1.500 hectáreas de bosques. Cientos de turistas, de residentes han sido evacuados de la zona. Los vientos atizaron el fuego, es lo que están informando los socorristas. Incendios forestales que están golpeando el suroeste de Francia. Las informaciones del mundo a las 7:40. Ya a las 7 de la mañana, 41 minutos, nos vamos ahora por las regiones de nuestro país. Iniciamos en el departamento del Atlántico. Las autoridades continúan en alerta por el posible desbordamiento del canal del Dique, que tiene en riesgo máximo a varios municipios del departamento. Se está redoblando la construcción de un muro de contención. Las autoridades en el Atlántico mantienen el monitoreo constante a la situación en el sur del departamento y a las obras de mitigación que se están realizando en la zona del canal del Dique, ya que el nivel del río Magdalena alcanzó los 8.22 metros y la cota de desbordamiento es de 9.30 metros. Con los alcaldes y con las comunidades hemos determinado que se requieren soluciones de largo plazo. No puede ser que cada vez que llega el invierno empieza la angustia por parte de estas comunidades y la amenaza de que aumente el canal del Dique, que aumente el canal del río Magdalena y se produzcan inundaciones. Según la mandataria, tanto los habitantes del sur del departamento como las autoridades estaban ilusionados con la nueva APP del río Magdalena en el canal del Dique, que iba a permitir el dragado y unas obras que facilitarían que el nivel del canal se mantuviera más bajo. Sin embargo, tras el fracaso de esta, buscan otras alternativas que brinden una solución definitiva. Durante 4 años estuvimos muy ilusionados de que vendrían tanto obras como dragados que iba a permitir que el nivel del canal del Dique se mantuviera de manera muy baja para poder garantizar las condiciones necesarias y poder soportar que llegara la lluvia y que no subiera el máximo de la cota. Se espera que este miércoles inicie el dragado en esa zona. Además, se doblaron los turnos del personal que trabaja en la construcción de un muro de contención, con el fin de que finalicen antes de lo previsto y evitar el desbordamiento. 7 de la mañana, 42 minutos. Nos vamos para el departamento de Antioquia. El gobernador Aníbal Gaviria ha rechazado el asesinato de 2 policías en hechos que se le atribuyen al Clan del Golfo.
Las muertes corresponden al patrullero Jesús David Murillo, cuando salía de su casa en Apartadó y fue interceptado por varios hombres armados que le dispararon hasta causarle la muerte. El otro caso es del subintendente Diomedes de Jesús Chaverra, quien era escolta de un alcalde de El Chocó, y cuando estaba esperando al mandatario a las afueras del recinto municipal, 2 personas en motocicleta atentaron contra su vida. Es el llamado franco, sincero, pero también firme a esas organizaciones criminales. No van para ningún lado, por potentes que se crean. Todos los que han tomado ese camino en la historia han caído. Según cifras de las autoridades departamentales, durante los últimos 68 días, el llamado Plan Pistola, realizado por el Clan del Golfo, como consecuencia de la extradición de Otoniel, ha dejado 6 policías muertos. Por eso el camino es el sometimiento. Y paralelamente el fortalecimiento del Estado en forma integral. Que el Estado llegue cada vez más a las comunidades con oportunidades, con inversión social. Ante esta delicada situación de seguridad, en el retiro programático del Pacto Histórico en Medellín, el gobernador insistió en la estructuración de una política para el sometimiento de grupos criminales ante la justicia. Siete de la mañana, 52 minutos, hora de Más Data con Johanna Polanco. Johanna, feliz miércoles. ¿Qué tal, Jenner? Como siempre, saludo especial para ustedes, los televidentes y todo el equipo de Red Más. Bueno, seguimos hablando de dólar, pero también estamos hablando de euro, porque están operando 1 a 1, valen lo mismo hoy en día, algo que no se daba desde hace 20 años más o menos que empezó a funcionar el euro, Johanna. Así es, mire, el tipo de cambio del euro y el dólar alcanzó la paridad por primera vez, como usted lo dice, Jenner, en 20 años. No veíamos esto desde el 15 de julio de 2002. El euro acumula una depreciación ya del 12.05% en lo que va de este año. Recordemos que terminó 2021 en 1.13 dólares. ¿Qué ha hecho que el euro se deprecie? Las recientes subidas de tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos pues han ayudado a fortalecer el dólar y favorecido que los inversionistas se refugien en el dólar, al tiempo que el riesgo de recesión y las preocupaciones energéticas pues que se generan por la guerra de Ucrania pesan cada vez más sobre la eurozona, y adicionalmente pues existe la probabilidad de que Alemania entre en un crecimiento negativo debido a su mayor dependencia del gas ruso, y es que precisamente el euro alcanzó esta paridad después de publicarse que la confianza empresarial se desplomó en julio en Alemania por la preocupación por el suministro de energía. Así que mientras la economía europea se debilita, la Fed sí ha podido subir sus tipos de interés de forma agresiva y de este modo se ha fortalecido el dólar porque Estados Unidos pues ofrece unos intereses más elevados. Claro. Ahora, Johanna, la gran pregunta es, ¿cuál es la consecuencia de esta paridad euro-dólar? Pues mire, Jenner, en los últimos meses hemos hablado tanto de la inflación en la zona euro que está por encima del 8%, 8.6%, y esto definitivamente pues le pone más presión porque todos los productos importados se encarecen. En el caso de la zona euro, las importaciones en dólares corresponden casi al 50%. Digamos que tal cual que como nos está ocurriendo aquí, nos presiona la inflación porque importamos bienes en dólares y eso afecta al bolsillo de los hogares que pierden poder adquisitivo, cada vez pueden comprar menos cosas con su dinero, entonces impactamos la demanda. Ahora, al poner presión inflacionaria, eso presiona también al Banco Central Europeo para aumentar más sus tasas, porque recordemos que ya se anunció un aumento para este mes de julio, que será el primero en 11 años, pero por otro lado, pues tiene esa presión de la desaceleración de la economía, por lo que se espera que sí aumente tasas en esta reunión que va a ser a finales de julio, pero que lo haga más lentamente. Y por otro lado, pues toda esta medida favorece a los exportadores cuyos productos se vuelven más competitivos, así que por ejemplo los fabricantes de automóviles y la industria aeronáutica pues se ven favorecidas. Pues ahí está, Johanna. Y le cierro con este dato que se acaba de conocer y es la inflación del mes de junio en los Estados Unidos, que seguramente va a hacer que el dólar siga subiendo, 9.1%. Johanna, nos vemos mañana. Así es, Jenner. Mañana estaremos como siempre con más data y gracias por ese dato de cierre que es de último minuto. Muchas gracias a todos por estar conectados siempre con más data y no olviden ingresar a www.dataifx.com si quieren estar al tanto de todo lo que ocurre en las finanzas y la economía. Hasta mañana. Ya falta un minuto para las 8 de la mañana. Gracias por acompañarlos a lo largo de esta primera emisión de Red Más Noticias. Ya lo saben, nos reencontramos 12:30
donde tendremos el desarrollo de todo lo que está sucediendo en Colombia y el mundo y estaremos muy pendientes del dólar, que ya en minutos comienza entonces a negociar. Se va a abrir a 4.627 pesos. ¿Qué va a pasar con el dólar? Hoy se lo contamos a las 12:30 con más informaciones. Feliz miércoles para todos.